Buenas noches, queridos estudiantes. El- Vamos a empezar con esta prueba. El- Tengo que aclarar que para mí es un poco complicado tratar de explicar esto en un pizarrón pequeño y sin tener la presencia de ustedes, pero dadas las circunstancias por las que atravesamos en el país, el, mm, no tenemos otra opción. Bueno, entonces empezamos. Voy a explicar cómo vamos a proceder. En primer lugar, seamos conscientes de qué tenemos que probar, de qué elementos disponemos y luego haremos las relaciones necesarias para ver cómo armamos la prueba. Bien, tenemos que probar el teorema AQ049. Fíjense, es un principio mixto. El funtor principal es una implicación, pero tanto, a ver, a mano izquierda tenemos la cuantificación universal de un condicional y a mano derecha tenemos un condicional cuyo antecedente y consecuente son cuantificaciones universales. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este teorema? Estamos distribuyendo el cuantificador universal tanto en el antecedente como en el consecuente de condicional, ¿sí? Es decir, comparando el miembro izquierdo y el miembro derecho, vemos que a la P hemos antepuesto el cuantificador universal y lo mismo a la Q, el consecuente, también está con un cuantificador universal prefijado. Eso quiere decir que este cuantificador pasa a afectar, en lugar de a la fórmula total, a cada uno de los miembros del condicional. ¿Sí? Eso significa que hemos duplicado el cuantificador universal. A mano izquierda tenemos 1, a mano derecha 2. Por lo tanto, es un principio de distribución. Bien, ahora vamos a partir del teorema AQ048 que me dice lo siguiente. Nuevamente, el funtor principal es una implicación, y perdón, aquí falta un punto reforzante. El, el que sea verdad un, una cuantificación universal de una disyunción implica que o bien existe por lo menos un individuo que es P, o bien todo X es Q. Bien, entonces, fíjense qué está sucediendo aquí, Dicen, ¿sí? pero en el texto el AQ48 no lleva implicación, no lleva punto en la implicación. A ver, un ratito déjeme ver el texto cómo está. A ver, entonces, por favor, pero aquí también falta un punto reforzante. Perdón. El funtor principal en ambos casos es la implicación. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, tenemos aquí la cuantificación universal de una disyunción y a mano derecha tenemos la disyunción
cuyo miembro izquierdo es una cuantificación existencial y el miembro derecho la cuantificación universal. Bueno, ahora pasemos del AQ047. Si nosotros recordamos el cuadrado de oposición, bueno, este teorema nos está diciendo que la falsedad de la universal afirmativa equivale a la oración particular negativa, pero con negaciones totales. ¿Sí? A ver, voy a poner acá. Recuerden, la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Todo S es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P. ¿Sí? Ahora, recuerden que la diagonal representa la relación de contradicción. Es decir, si la A es verdadera, la O es falsa y al revés. Si la A es totalmente falsa, la O es verdadera. Eso es lo que tenemos acá. La falsedad de la A, la falsedad total de la A, equivale a la afirmación de la particular negativa. ¿Sí? Bien, con negación total. Bien, RIMF11 simplemente es la propiedad de conmutación para la equivalencia. ¿Sí? Esta regla tiene una única premisa. A partir de una equivalencia, llego a la conclusión de la equivalencia, pero con el miembro izquierdo y derecho cambiados del orden. RIM 32 sabemos que es la regla de reemplazo. Yo lo expreso en el sentido de que sobre la base de una equivalencia, única premisa, podemos concluir que una oración en la que aparezca el equivalente izquierdo equivale a esa misma mayor oración, con la diferencia de que donde estaba P, es decir, el equivalente izquierdo, lo hemos reemplazado por su equivalente derecho. RIMF 13 es la regla de eliminación del equivalente izquierdo, es decir, es una especie de modus ponens. Si tengo como premisas, por una parte, una equivalencia y por otra parte, su miembro izquierdo, me quedo con el miembro derecho. ¿Sí? Es decir, de la equivalencia, suprimo el miembro izquierdo y me quedo con Q. Definición 06 es la del condicional, ¿sí? Que P entraña Q equivale a que o bien el antecedente es totalmente falso o bien sucede el consecuente. Q es verdadero, una de dos, ¿sí? Pero, ojo, aquí hay negación total. Bien, ahora, una vez que hemos revisado cada uno de estos elementos, pongámonos a pensar cómo deberíamos empezar la prueba, lo cual significa que tendríamos que relacionar el teorema AQ048 y AQ049. Bien, fijémonos, comparemos el antecedente de AQ048 y el antecedente de AQ049, ¿sí? Para que en ambos casos tengo una cuantificación universal y la diferencia está en que en AQ048 tengo una disyunción, pero en AQ049 tengo un condicional. Pensemos, ¿qué tengo que hacer
en este primer teorema para que a partir de una disyunción obtenga el condicional. ¿Sí? Entonces, el truco, si quieren ustedes, bueno, la táctica, la estrategia, es definición 06. Para que de una disyunción salga un condicional, y para que esta disyunción sea un condicional, el disyunto izquierdo tiene que ser totalmente negativo. Por lo tanto, aquí, al momento de empezar la prueba, tengo que sustituir la P por totalmente falso P. ¿Sí? De modo que ahí esta disyunción va a tener una negación total a mano izquierda y de ahí, por definición 06, obtengo el condicional. ¿Sí? Ahora, la Q es la Q, pero eso quiere decir que aquí esta P va a estar prefijada por una negación total. ¿Sí? Recuerden, la sustitución tiene que ser uniforme. Donde está la P, voy a poner totalmente falso P en estas dos ocurrencias. El resto queda igual. ¿Sí? Bien, ahora, y nuevamente por definición 06, para que de esta definición, perdón, de esta disyunción salga el condicional, el miembro izquierdo tiene que ser totalmente falso. Y por definición 06. Entonces, acá delante del cuantificador existencial necesito una negación total. ¿Sí? Ahora, bien, AQ047 me va a hacer pasar de, voy a tener aquí existe un X tal que, por la sustitución aquí va totalmente falso P, y esta cuantificación existencial de una negación total es lo mismo que la falsedad total de esta cuantificación universal. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una conmutación para que la cuantificación existencial esté a mano izquierda y luego, una vez que he conmutado esta equivalencia, ahí sí aplico RIMS 32, donde está la cuantificación existencial, le pongo cuantificación existencial de una negación total, ahí pongo la negación total de la cuantificación universal. ¿Sí? Luego, sabemos que RIM 32 trabaja conjuntamente con RIM 13. Podemos en una sola línea aplicar las dos reglas. Recuerden, tenemos esa estrategia de poner un corchete derecho después del funtor principal y con eso, una vez que introducimos ese corchete derecho, el nombre de la línea pasa a nombrar simplemente lo que está después del corchete. Es como si bordáramos el miembro izquierdo. Y eso precisamente por la aplicación de RIM 13. Y finalmente, estas dos disyunciones se me van a transformar en condicional y aplicaremos en una sola línea dos veces la definición 06. Y con eso acabamos la prueba. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que me hayan podido seguir mentalmente la explicación de cómo vamos a proceder. En caso de que algo no haya estado claro, espero que lo sea.
una vez que escribamos línea por línea cada uno de estos pasos. Entonces, voy a empezar. A ver, entonces, en primer lugar, les decía que voy a hacer una instancia de AQ048. Eh, con el único cambio de que donde está la P, voy a poner totalmente falso P. Entonces, debido a que no tengo mucho espacio, voy a escribir la fórmula con los símbolos mucho más pegados. A ver, entonces, todo X es tal que, a ver, el que todo X sea tal que, aquí pongamos, voy a poner la negación total con otro color para que se aprecie la sustitución. Y, a ver, todo X es tal que, o P o Q, a ver, el que suceda esto implica que, o bien existe un X tal que P, o totalmente, a ver, todo X es tal que Q. Bien. Y ahora, sí, lo que acabo de escribir es exactamente lo mismo que AQ048, pero en lugar de estas dos P, necesito la negación total de P. ¿Sí? Bien, entonces he puesto con color verde la negación total y con eso disyunción. A ver, disyunción con miembro izquierdo totalmente negativo, y ahí sale un condicional, y de esta disyunción necesito que esta negación total esté delante del cuantificador. Eso es lo que ese paso, el sacar esta negación del interior y pasarla al exterior, es lo que me permite hacer el teorema AQ047. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo aquí, existe un X tal que es totalmente falso P. Voy a sustituir esta cuantificación existencial negativa por la negación total de la cuantificación universal. Pero para poder aplicar RINF 32, lo que sustituyo tiene que estar a mano izquierda. Por lo tanto, no puedo aplicar RINF 32 directamente a AQ047, sino que en primer lugar tengo que invertir el orden de los equivalentes en AQ047 utilizando RINF 11. Entonces, mi segundo paso, ¿sí? Lo que voy a hacer es directamente voy a AQ047, le voy a aplicar RINF 11. ¿Ya? Por lo tanto, mi línea 2 va a ser esta equivalencia, pero conmutada. Por lo tanto, lo que está a mano izquierda, le pongo a la derecha y, a ver, el que exista un X tal que es totalmente falso P, equivale a, y lo que es miembro izquierdo, le paso a la derecha. Es totalmente falso que todo X sea tal que P. Bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Y fíjense, directamente en la misma línea he hecho conmutación a AQ047. Conmutación a AQ047. ¿Sí? En lugar de hacer un paso por cada línea,
estoy en la misma línea haciendo dos pasos y estoy comprimiendo, condensando la prueba. ¿Alguna inquietud? ¿No? Ahora, apliquemos RIM 32. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Ahora sí, tengo esta equivalencia y el miembro izquierdo aparece aquí. ¿Sí? Fíjense. Entonces, voy a copiar la línea 1. ¿Sí? Recuerden, hay un contexto, es este de aquí, en el que aparece, a ver, perdón, hay un contexto, estos son los puntos suspensivos, hay un contexto en el que aparece el equivalente izquierdo. Entonces, apliquemos RIM 32. ¿Sí? Tercer paso. ¿Sí? Sobre la base de esta equivalencia, que es la línea 2, voy a aplicar RIM 32. ¿Y cómo queda? La conclusión de RIM 32 es una equivalencia. La línea 1 equivale a. ¿Sí? Y recuerden, hemos empleado esta abreviación para no tener que escribir toda esta fórmula. En lugar de eso, simplemente esta fórmula tiene un nombre. Es el número 1. Por eso pongo acá. ¿Sí? Esta fórmula equivale a. ¿A qué? Entonces, vuelvo a escribir esta fórmula, pero en donde está esto de aquí, le pongo el miembro derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? El que todo X sea tal que, o totalmente falso P o Q, implica que, y voy a poner, a ver, implica que, y donde está total, a ver, existe un X tal que no es P en absoluto, en vez de esto le pongo el equivalente derecho, ¿sí? O bien es totalmente falso que todo X sea tal que P, o bien todo X es tal que Q, ¿ya? Entonces, esto es sobre la base de 2, apliqué RIM 32. ¿Ya? Bien. Entonces, la línea 3 es la conclusión de RIM 32. La conclusión es una equivalencia, aquí está, ¿sí? Es decir, hay un contexto en el que aparece el equivalente izquierdo. Este de aquí está acá. ¿Sí? Entonces, ¿sí? En la línea 1 aparece el equivalente izquierdo. ¿Sí? Que hay un X que es totalmente falso P. Entonces, esa línea 1 equivale a ella misma, que aquí he vuelto a escribir, todo X es tal que o no P en absoluto o Q, implica que, y donde estaba el equivalente izquierdo, existe un X tal que no P en absoluto, he puesto el equivalente derecho. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Donde estaba el equivalente izquierdo, puse el equivalente derecho, está con distinto color para que ustedes puedan observar mejor, y el resto queda igual, o totalmente, o todo X es Q. ¿Sí? Bien. Entonces, está justificada la línea 3, ¿sí? En base a esta equivalencia, tengo esta otra equivalencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Bueno, ahora, siguiente paso. Apliquemos RIMF 13 y tengo esta equivalencia y además tengo el miembro izquierdo. Es decir, eh, a la conclusión de RIMF 32 le añado, pongamos aquí un más, 1 RIMF 13 y ¿con qué me quedo? Entonces me quedo con el miembro derecho. Entonces pongo un corchete derecho después del funtor principal y lo que quiere decir esto es que de la equivalencia llego a la conclusión solamente del miembro derecho. ¿Sí? RIMF 13 lo que me hace es eliminar el equivalente izquierdo. Entonces es como si la línea 3, después de aplicar RIMF 13, es solamente lo que antes era el equivalente derecho. Esto de acá es la línea 3, después de aplicar RIMF 13. Entonces, por favor, tienen que poner este corchete derecho después del funtor principal. O si quieren más exactamente, después del punto reforzante. ¿Sí? Bien, entonces, conclusión de RIMF 13 es esto de acá. La implicación, fíjense, comparemos con AQ049, tengo una implicación cuyo miembro izquierdo es cuantificación universal de una disyunción con miembro izquierdo totalmente negativo. Disyunción con miembro izquierdo totalmente negativo. Y a mano derecha, que tengo nuevamente disyunción con miembro izquierdo totalmente negativo. Tiene esta forma. Disyunción con miembro izquierdo totalmente negativo. ¿Sí? Este, todo X es tal que P está aquí. Todo X es tal que Q. La única diferencia es que, bueno, hay dos diferencias. Aquí tengo condicional, acá condicional, perdón, disyunción con miembro izquierdo totalmente negativo. Entonces, última línea, a partir de la línea 3, apliquemos definición 06. Y entonces obtengo que lo siguiente. Todo X es tal que, aquí tengo P, Q, implica que todo X es P o todo X es Q. ¿Ya? Bien, pero, ay, aquí está mal. Elimino la negación total y en vez de, o sea, borro la negación total y en vez de la disyunción pongo condicional. Igual acá, en vez de la disyunción pongo condicional y borro la negación total acá a mano izquierda. Y eso es AQ049. ¿Sí? Bueno, tal vez voy a separar un poquito para que se vea mejor. ¿Ya? Y con eso acabamos la prueba. ¿Sí? Pero fíjense, hemos escrito la prueba en 4 líneas, pero eso es porque en la línea 2 realmente hicimos 2 pasos y aquí en la línea 3 aplicamos RINF 13 con esta estrategia de escribir el corchete derecho para cortar el miembro izquierdo del funtor principal. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, voy a parar aquí el video para hacer un receso.